hemos llegado ya a esta tercera y última jornada del sexto congreso doceñista y hemos llegado también a la última sesión de comunicaciones, que es el cometido que tenemos ahora por delante. Y bien, como no nos sobra el tiempo y lo que interesan son las intervenciones y también que sea posible tener un pequeño coloquio o debate al final, lo que voy a hacer es, sin más preámbulos, pues empezar a darle la palabra a los intervinientes. Y vamos a comenzar por la comunicación de Galo Hernández Sánchez, que nos va a hablar de la prensa gaditana de la época de las Cortes, concretamente del Conciso. Exactamente, el título de su comunicación es La publicación periódica gaditana El Conciso ante la Constitución de 1812. Bueno. Buenos días. Yo voy a hacer una pequeña comunicación sobre la publicación periódica gaditana liberal El Conciso ante la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Qué es lo que intento hacer con esta comunicación? Pues un acercamiento a la actitud, a la posición, a la opinión de la publicación liberal El Conciso con respecto a la Constitución del 19 de marzo de 1812, la P. Esta publicación periódica será una más de la explosión periodística que surge en el enclave gaditano durante el periodo de las Cortes al abrigo del decreto de libertad de prensa legislado por las Cortes de Cádiz. Y esta publicación pues durará entre 1810 y 1814. Va a surgir en agosto de 1810 y desaparece en mayo de 1814, nada más llegar Fernando VII a España, a Valencia. Esta publicación liberal, igual que las demás, pues se convierte en el mejor vehículo de difusión de las doctrinas liberales. Desgraciadamente, para el liberalismo y para el progreso, el desarrollo y el bienestar de España, la labor de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 desaparecen con la vuelta de Fernando VII en 1814. Y esta publicación ha sido consultada en Internet, en la página web del Ministerio de Cultura, de la Hemeroteca Histórica Virtual. Para el caso de Cádiz hay varias publicaciones digitalizadas y cómodamente se puede consultar el contenido de estas publicaciones periódicas en la web. En primer lugar, haríamos un acercamiento a la publicación periódica liberal El Conciso. Como vuelvo a repetir, es una publicación periódica que cronológicamente se extiende entre el 24 de agosto de 1810 y el 11 de mayo de 1814, es decir, el periodo de las Cortes de Cádiz, porque las Cortes de Cádiz se convocan o se inician su andadura en ese mes de agosto de 1810. Es una publicación que sale los días pares. Los responsables de la publicación son Ojirando, Sánchez Barbero y Pérez Ramajo, todos ellos liberales convencidos. La publicación periodística, el producto periodístico, pues es bastante sencillo, austero, varía entre 4 y 8 páginas. Es una presentación, ven el texto continuo, sin diferenciación de columnas, y colocando la información seguida sin apenas diferenciación entre las secciones, aunque ven que debajo de la fecha y de números siempre colocan este es de 1812, año 5 de la gloriosa lucha del pueblo español contra la tiranía. Llevan la cronología de la guerra de las
de la independencia, y siempre lo que ponen en primer lugar es la información de las sesiones de Cortes. Se puede decir que el Conciso es la publicación periódica oficial de las Cortes de Cádiz. Y como pone ahí, pues está un real y tiene 4 páginas, y hay días que tiene 8 páginas el doble. Para la existencia de estas publicaciones periódicas liberales, pues es muy importante el decreto de libertad de prensa e imprenta. Según el profesor Almuña, ese decreto de libertad de prensa y de imprenta es muy permisivo y tolerante, libertad total. Como muy bien nos dice, el autor o el editor son los responsables de lo publicado y las penas son mínimas, y además en forma de multas. Y esa libertad total pues permite una multiplicación, una aparición de muchas publicaciones periódicas. Según el profesor Almuña, periodismo y liberalismo en esta época nacen y se crean. Como dicen los fundadores del Conciso, apareció porque nunca ha sido más conveniente que en la época actual propagar cuantas ideas y noticias puedan ser útiles a la nación. Es decir, aparece el concepto de opinión pública, y que es un concepto clave en el inicio de la época contemporánea. Y las tiradas son reducidas, pero llegan a ilustrados y liberales, que son los auténticos creadores de opinión a los que llega esta prosa. Y una vez más, citando al profesor Almuña, el Conciso representa el modelo de prensa o modelo patriótico, que es muy liberal y prácticamente sin ningún tipo de control. En cuanto al análisis de contenidos, o a lo que yo he hecho más referencia, ha sido en primer lugar a la convocatoria de Cortes en septiembre de 1810. El Conciso pues resalta que las Cortes de Cádiz reúnen por primera vez a la nación española, es decir, aparece el concepto de nación y soberanía nacional, y que se reúnen en una situación de guerra y destrucción en medio de la dictadura y tiranía de Bonaparte. Restablece las Cortes de Cádiz la libertad y buscan la felicidad de la nación. Con respecto, seguimos con esta proclamación de las Cortes. Proclaman y juran a Fernando VII como legítimo rey de España y declaran nulas las abdicaciones de Bayona. Ante esta declaración nula de las abdicaciones de Bayona, pues la nación española hace uso, por primera vez en la historia, de la soberanía nacional. Es un actor histórico, un sujeto histórico, y las Cortes de Cádiz establecen la separación. Con respecto a la Constitución de Cádiz, la actitud de esta publicación periódica, como viene ahí, pues es la Constitución que desean los liberales. Acaban con la tiranía, el antiguo régimen de la monarquía, resaltan la igualdad de los españoles ante la ley, la desaparición de la sociedad estamental, y la Constitución acaba con el feudalismo y el vasallaje. Las clases populares, el trabajo, recuperan su dignidad, dejan de sufrir desprecio, y el trabajo y el mérito son una palanca para el desarrollo y el progreso del país. La Constitución es la regeneración de España. Y por último, el último centro de interés en el que he centrado mi comunicación sería cómo conciben la llegada de Fernando VII a España después de su cautiverio en Francia en mayo de 1814. Es una colaboración que reciben los redactores del Conciso desde Madrid. Ellos son optimistas y pecan de ingenuos, porque creen que Fernando VII reinará como un rey liberal y constitucional, y que respetará la Constitución de 1812. No restaurará el absolutismo ni el antiguo régimen, porque Fernando VII tendrá en cuenta los grandes sacrificios que ha sufrido el pueblo español durante la guerra de la independencia. Pero desgraciadamente estaban equivocados, porque Fernando VII, cuando llega, pues lo que hace es restaurar el absolutismo y el antiguo. Y luego las conclusiones para finalizar, pues ya ven, el Conciso es una publicación periódica liberal gaditana que
realiza su andadura o existe entre agosto de 1810 y 1814, informó de toda la labor política y legislativa de las Cortes de Cádiz, aprovecha la situación de libertad de prensa para informar libremente a sus lectores, su doctrina es liberal y apoya todas las reformas liberales de las Cortes de Cádiz y la Constitución como obra suprema. Siguiendo sus planteamientos, las Cortes de Cádiz permiten la reunión de la nación española, el concepto de soberanía nacional. La Constitución de 1812 permite a los españoles recuperar la libertad y acabar con el antiguo régimen. Sobre todo resaltan la igualdad de todos los españoles ante la ley y demás asuntos como protege la seguridad, la integridad. Sobre todo destacan la protección a la propiedad privada y debe ser un instrumento que permite la prosperidad, el desarrollo y el bienestar de los españoles. Con las Cortes y la Constitución de Cádiz, España se convierte en modelo liberal para el resto de los países europeos. En este caso, España es uno de los países pioneros del liberalismo. A continuación, cuando Fernando VII llega a España, esperan que gobierne como un rey liberal y constitucional, pero estaban completamente equivocados porque restaura el absolutismo y el antiguo régimen. El Conciso, al igual que el resto de los periódicos gaditanos, juega un papel fundamental como medio de comunicación social y como medio de formación de opinión pública. Funciona como un auténtico parlamento de papel. Este periódico llega sobre todo a minorías, a élites, a grupos ilustrados y liberales no mayoritarios, pero esos pocos se convierten en focos difusores de propaganda y creadores auténticos de opinión pública. En este periódico liberal pues, se concibe un cambio en el lenguaje político periodístico, aparecen términos como libertad, patria, nación, soberanía, constitución, pueblo, ciudadanos, etc. Y para terminar, como señala muy acertadamente el profesor Armuña, estos periódicos liberales y periodistas liberales se erigen en motores del liberalismo. Su compromiso llega al heroísmo y a la batalla por el triunfo de la libertad. Se puede decir que el Conciso está a favor de una imagen de España, de un sueño de España ideal, una ilusión que desgraciadamente no llegó a ser. Muchas gracias. Bien, voy a dar paso ahora a la segunda comunicación. Vamos a seguir un orden cronológico, que no alfabético, por los nombres para darle una mayor coherencia al conjunto. Y van a hablar ahora, o va a hablar en concreto Víctor Núñez García, que representa a sí mismo y a José Saldaña Fernández, compañeros de la Universidad de Huelva, que nos van a hablar de la memoria de la Constitución del 12 en la siguiente generación de liberales. Exactamente el título es Una memoria compartida, la Constitución de 1812 en el parlamentarismo español entre 1834 y 1843. Ah, sí, ¿necesitas el...? No, entonces como quieras. Buenos días a todos y mis primeras palabras, nuestras primeras palabras en nombre de José Saldaña, que es el coautor, y en el mío propio, voy a hablar en nombre de los dos, son de agradecimiento a la organización de este encuentro por haber sido tan receptivos con esta propuesta y por supuesto a todos vosotros por vuestra presencia. Las Cortes de Cádiz, la generación del primer liberalismo español y la Constitución de 1812 como producto jurídico de aquellas intensas sesiones parlamentarias siempre han despertado un gran interés e incluso pasiones políticas encontradas, entre comillas, tanto desde los propios coetáneos como desde el gremio de los historiadores e historiadoras, como es natural, inscritos en 200 años de evolución de la disciplina y de los propios paradigmas historiográficos. La Constitución de 1812 se ha analizado y estudiado en profundidad cuantitativamente y cualitativamente, desde una multiplicidad de enfoques. Sus aportaciones jurídicas, su significado político, su papel de bisagra histórica entre el antiguo régimen y el nuevo,
su proyección exterior, tanto en América Latina como en la oleada revolucionaria de 1820, o desde conceptos como nación, patria, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido estudiada desde una multiplicidad de enfoques. Además, la cercanía y la llegada de la efeméride del Bicentenario está trayendo consigo una entusiasta relectura historiográfica sobre esta materia. Pero bueno, creo que sobre esto no hay nada más que decir, es bastante sobradamente conocido. En estos minutos vamos a presentar, mi compañero y yo, las primeras conclusiones preliminares de una investigación en proceso y de mayor calado. En todo caso, nos remitimos al libro de actas para alcanzar una visión más completa de lo que estamos proponiendo. Nuestro planteamiento parte del acercamiento al texto constitucional de 1812 con el objetivo de analizar la memoria generada en la siguiente generación de liberales españoles, la que trata de dirigir, tras la muerte de Fernando VII, la implantación definitiva del liberalismo en el país durante las regencias de María Cristina de Borbón y de Espartero. La etapa analizada está marcada por la inmadurez que muestra el sistema político que se pretende consolidar y por la alta intensidad revolucionaria que despliegan fundamentalmente los liberales progresistas. Todo ello aderezado con la amenaza involucionista de la primera guerra carlista. En este contexto, la Constitución de 1812 se convierte en un lugar común en los diversos foros de discurso político, en la prensa, en el parlamentarismo, en el ámbito parlamentario, en las instituciones revolucionarias, en las juntas revolucionarias que se activan en la época, y además de un arma política potencialmente rentable en determinadas circunstancias del juego político bipolar en la época. Se comienza a utilizar la Constitución en esta época como un arma política arrojadiza contra los rivales políticos. En concreto, ponemos el acento en las dinámicas de la vida parlamentaria de estos años, donde la Constitución de 1812 es un asiduo argumento en el debate político. Se aludirá al texto en debates de calado jurídico y técnico, especialmente la legislatura constituyente en que es reformado, en debates con carga política e ideológica, y también como fuente y referente legislativo. Para unos será relativamente un buen punto del que partir, y para otros la estrategia será desviar la atención hacia otros argumentos. En todo caso, no hay que olvidar que el carácter del político liberal de la época, de mediados del siglo XIX, es fundamentalmente legislador. El perfil socioprofesional mayoritario en las élites parlamentarias de la época es el de la abogacía. Además, se está construyendo un corpus jurídico que sirva de base para consolidar el Estado liberal en el país. En función de las características del modelo que pretende alcanzar cada grupo político liberal, las referencias al texto gaditano y a otras constituciones del entorno europeo serán instrumentalizadas para fortalecer argumentos discursivos y para alcanzar objetivos políticos concretos. Durante la época del Estatuto Real se hacen ya visibles dos formas de entender la política liberal en términos moderados y progresistas, herederos de la bipolaridad política de las Cortes del Trienio Constitucional en términos doceañistas y veinteañistas. Grosso modo, muy por encima, el primer grupo abogará por la consolidación del liberalismo de manera transaccional, tranquila, entre comillas, articulando una alianza estratégica con las clases procedentes del antiguo régimen, dispuestas a apoyar al nuevo sistema y huyendo de los desmanes revolucionarios. Mientras que el segundo, el grupo progresista, abogará en teoría por un desarrollo en mayor profundidad del liberalismo, de las reformas liberales en el país, sin llegar a renunciar, si las circunstancias lo establecían, a la estrategia insurreccional, además de considerarse y de arrogarse como los únicos y auténticos, entre comillas, liberales, lo que les proporcionaba un nexo común con la primera generación del liberalismo español, un nexo de unión que reunida en las Cortes de Cádiz, pues fue la que diseñó, discutió, votó y promulgó la primera Constitución española, la Constitución de 1812. Para la regente María Cristina, la alianza con el moderantismo emergente era un mal menor, dada la amenaza carlista a su rama dinástica. Además, la base jurídica del Estatuto Real, diseñado por Martínez de la Rosa, parecía la adecuada para ejecutar esa transacción tranquila y sosegada hacia el liberalismo. Esta estrategia llevaba aparejada la marginación de otro grupo emergente, el grupo liberal progresista, de los ámbitos de poder, lo que finalmente acarreará que se duplique la presión a la que está siendo sometida la propia regencia, la del carlismo por un lado y la del liberalismo más avanzado y revolucionario por otra, la del liberalismo progresista. En todo caso, la actitud progresista durante estos años y su acercamiento a la Constitución de 1812 se caracterizará por una postura de posibilismo político en función de cada coyuntura concreta. En el estamento de procuradores a Cortes durante la época del Estatuto Real, la representación progresista intentará recuperar la obra de 1812 a través de iniciativas legislativas conducentes
a recuperar elementos no incluidos en el Estatuto, fundamentalmente en materia de libertades, libertad de imprenta, por ejemplo, o en la potenciación de la milicia nacional, del papel de la milicia nacional. Los moderados, en cambio, sin hacer una crítica en esta época directa al texto gaditano, expresiones de cortesía parlamentaria eran bastante habituales, como Constitución de 1812, la cual nadie niega fue una obra perfecta en su género. Digamos que estas expresiones son habituales, pero siempre se oponía el argumento del conflicto carlista y la idoneidad del Instituto Real para frenar los intentos reformistas progresistas desde la legalidad del sistema. Hay una dualidad de estrategias, una desde el sistema político legal y otra desde la ilegalidad. Es decir, lo que se plantea desde esta legalidad del sistema, de este ámbito parlamentario, es una contraposición entre Estatuto Real versus Constitución de 1812 como una estrategia política en esa coyuntura. En ese sentido, el marqués de Falces se mostró elocuente sobre estas cuestiones en noviembre de 1834. Pero no, les leo textualmente, pero no puedo pasar en silencio una relativa al Estatuto Real. Este, más que una simple ley orgánica, es la resurrección de todas nuestras leyes fundamentales. Es nuestra áncora de salvación, y por él hemos hecho un tránsito suave, sin oscilaciones y trastornos, del régimen más arbitrario y despótico al de orden, moderación y verdadera libertad. En este restablecimiento o resurrección que debemos a la bondad de la inmortal Cristina, están consignados los mismos derechos que se piden con más o menos expresión. Puesta esta áncora de salvación, unámonos a ella, abracemos sus principios y obtendremos poco a poco las consecuencias. Las naciones nunca mueren, las generaciones son solo las que pasan. Y supuesto que ya tengamos los principios, no nos dejemos ir hasta el extremo a costa de tener que sufrir males interminables. Por último, señores, yo creo que estamos en una época en que es primero conquistar la tranquilidad que alterarla. Tenemos 4 provincias sublevadas, y en otras hay chispazos de rebelión. Procuremos antes cimentar lo establecido y ahogar esta sedición, y después, en tiempos más tranquilos, procuraremos dedicarnos a la mejora de las leyes o su revisión, no dividiéndonos. Pero la estrategia progresista, como ya he dicho, en esta época tiene un carácter dual, tiene un carácter bipolar. Ante la imposibilidad de acceso al poder y a la implementación reformista por la vía legal, por la vía parlamentaria, la insurrección, la vía insurreccional, surtirá el efecto deseado en los veranos de 1835 y 1836. Concretamente, la insurrección que se generaliza en el país en 1836, a través de la movilización del pueblo liberal, del ejército, de la milicia nacional y a través de la formación de juntas revolucionarias en los territorios españoles, esta insurrección tendrá como punto nodal la Constitución de 1812 desde la perspectiva del discurso político. Se activan todos los resortes discursivos para potenciar la idealización de este referente, que se desplegará en un contexto de inestabilidad como un arma política de gran efectividad. En esta línea de idealización y mitificación se hacía el siguiente llamamiento a la Milicia Nacional de Huelva a comienzos de agosto de 1836. Milicianos nacionales, al fin, después de 13 años de sufrimiento, de privaciones y vejámenes, oímos resonar entre nosotros el grito eléctrico de ¡Viva la Constitución! Al fin nos es permitido obedecer el código sagrado de nuestra regeneración política y verter nuestra sangre por su conservación y por la defensa de la libertad que nos asegura, exterminando a los pérfidos secuaces de la superstición y la tiranía. La nación entera en este momento, con voz vigorosa, jura Constitución o muerte, y nosotros, secundando tan noble como generoso movimiento, juramos también guardarla y defenderla. Bueno, el lema de la insurrección era Constitución o muerte. En este momento se articuló como un arma política y como una forma de acceso al poder que surtió efecto. Consolidados tras esta insurrección los progresistas en el poder y previa convocatoria electoral, la función de las Cortes Constituyentes de 1836-37 era la reforma del texto de Cádiz. Esa fue su función fundamental, pero su resultado fue en realidad una constitución diferente. Las elecciones se realizaron según el sistema indirecto previsto por la Constitución de Cádiz y dieron una mayoría claramente progresista. Finalmente, el nuevo texto constitucional fue aprobado por las Cortes en uso de su soberanía nacional y aceptado por la regente en nombre de la reina el 17 de julio de 1837. En cualquier caso, la aprobación de la nueva Constitución no trajo consigo el olvido del texto gaditano, que será utilizado por las diversas tendencias políticas para reforzar planteamientos, argumentaciones y controversias en torno a temas diversos. Ahora bien, a pesar de la dificultad de consignar de forma nítida su distinta utilización, con unos rasgos marcadamente identificables, por parte de los grupos progresistas y moderados, en estos primeros momentos, por cuanto no faltan
ocasiones en que se utilice como argumento para cuestiones tan peregrinas como, por ejemplo, defender la no supresión del diezmo a la altura de 1837, en atención a que no lo había hecho la Constitución de 1812, o que se había pasado por alto sobre esta cuestión. En este sentido intervenía el diputado Martínez de Velasco. Si las Cortes de Cádiz, atendidas las circunstancias en que la nación se hallaba, tuvieron por conveniente no suprimir el diezmo, después de transcurridos 24 años y en las circunstancias en que nosotros nos encontramos, ¿podrá aquello presentarse como un argumento para decir que no es conveniente o incluso suprimir el diezmo? Bueno, este discurso es de junio de 1837. O, por otra parte, la intervención del diputado Pablo Matas Gil, cuando, en sentido contrario, sostenía que no quería buscar autoridades de concilios ni otros autores. Únicamente citaré la misma Constitución de 1812 en su artículo 172. Paulatinamente se constata una visión contraria que, a grandes rasgos, presenta a los progresistas como defensores de la obra legislativa de 1812, cuya continuidad se establece en 1837, mientras que sectores más moderados defienden la independencia entre ambos textos, rompiendo así con la continuidad que de forma implícita atribuían los progresistas a ambas constituciones. Si bien es cierto que, de forma harto temprana, los diputados de tendencia progresista manifestaban la conveniencia de un texto como el de 1837, reformado y ajustado a las circunstancias del momento. No es menos cierto que lo hacían sin renunciar a la herencia de 1812 desde una postura historicista. Así lo manifiesta, por ejemplo, Salustiano de Olózaga en la sesión del 20 de junio de 1837, cuando abiertamente sostenía la necesidad de la reforma sin renunciar en ningún caso a la conexión con el texto gaditano. ¿Habrá por ventura quien sienta en su corazón latir sangre española que quiera que perdamos en nuestras instituciones el origen de la Constitución de 1812, con las mejoras que el tiempo ha indicado y que nosotros acabamos de adoptar? ¿O se querrá provocar una reacción a favor de esa misma Constitución de 1812? Ni la una ni el otro, señores. No es posible ya otra Constitución que la que se acaba de promulgar, y no creo que haya quien de buena fe quiera levantar otra bandera. En esa misma línea de defensa de la Constitución de 1812 se manifestaba poco tiempo después el diputado progresista Argüelles, cuando, por una parte, hacía referencia a que la Constitución de Cádiz estaba siendo fruto de difamaciones constantes, en conexión, como ya veremos, con las posturas sostenidas por los liberales moderados. Y por otra parte, aludía directamente a palabras reformas y modificaciones para referirse al texto de 1837 en conjunción con el de 1812. Se ha infamado a la Constitución de 1812, se la infama todos los días, y no se ha perdido ocasión ni momento para hacerlo, produciendo una imprecisión muy profunda de disgusto contra ello. Pero si la Constitución del año 12 no fue un dechado de perfección política, envuelve en sí, sin embargo, y están ligados con ella los nombres de ciudadanos y patriotas respetables. Y si aquel código no carece de faltas, con este motivo hemos venido aquí para reformarla, para que sufriese las modificaciones debidas a la experiencia y que fueran análogas a las circunstancias y opiniones actuales. Bueno, este discurso es de julio de 1837. Sin embargo, desde la otra parte de la bancada parlamentaria, desde la oposición moderada, desde las filas moderadas iban a mirar a la Constitución de 1812 desde posturas bien distintas. En efecto, si bien coincidían con los anteriores en cuanto a la defensa del nuevo texto constitucional de 1837, en cambio se distinguían a la hora de trazar las conexiones entre este y el anterior de 1812. No en vano el propio diputado moderado Martínez de la Rosa criticaba abiertamente, ya en la siguiente legislatura, en abril de 1838, al progresista Argüelles por considerar que la Constitución de 1837 no era más que una versión de la de 1812, y defendía, en cambio, que ambas son totalmente distintas e independientes, e incluso contrarias en algunos de sus planteamientos. Os leo textualmente la intervención. La Constitución del año 1837 no es una versión de la del año 1812, ni de ninguna otra. No es una versión, ni debe mirársele bajo este concepto. No es ahora del caso entrar a hacer el parangón y cotejo de una y otra Constitución, pero sí creo muy conveniente decir que en sus principios, en sus bases capitales, en su índole, en su espíritu, en su vida, en su esencia misma, son enteramente distintas, si es que no son contrarias. Ambas constituciones son diferentes, son distintas, no tienen nada en común. Así pues, sería emprender una senda extraviada el que, al hacer las Cortes presentes y las sucesivas, las leyes orgánicas,
miraran la Constitución de 1837 delante y al trasluz de la de 1812. La Constitución de 1837 es la Constitución de la Nación. La Constitución de 1812 no es más que un documento en el archivo de la historia. La Constitución de 1837 es la piedra de toque en que debemos ensayar esta ley y todas las demás. Bien, sí, ya estoy terminando. Incluso más allá de las palabras formalmente adulatorias hacia la Constitución de 1812 que puntualmente se dirigen desde estas filas moderadas, desde el moderantismo, el hecho cierto de que a la altura de 1838 las manifestaciones sobre la época gaditana en esta etapa posterior son menos indulgentes, de tal manera que se sitúan en un punto muy distante de su obra legislativa, a la que se califica, como lo hace Antonio Alcalá Galiano, de sustentar ideas retrógradas nada acordes con la época desde la que se habla. Palabras de Alcalá Galiano. Es indudable que son retrógrados los que abogan por las doctrinas de 1791 y 1792, como lo son también los que en 1838 abogan por las doctrinas de 1812, porque el siglo adelanta, el entendimiento humano camina sin cesar a su perfección a pasos de gigante y la ilustración se difunde por todas partes. Bueno, se estaba acusando al progresismo de retrógrado por esa visión historicista y esa herencia moral de la Constitución de 1812 y de las Cortes de Cádiz. En definitiva, para finalizar, a finales de los años 30, la imagen de la Constitución en los discursos progresistas y moderados tomaría un cuerpo diferente, síntoma inequívoco de los referentes míticos que definirían a unos y otros a partir de entonces. El texto gaditano se convirtió en un recurso operativo en el juego de fuerzas sociopolíticas de los dos grupos liberales, utilizado en determinadas circunstancias, principalmente por parte de los progresistas, como argumento para azuzar a las masas, al ejército, a la milicia nacional con el objetivo de alcanzar el poder. El caso más claro es el del verano de 1836, del que ya hemos hablado. En cambio, para los moderados se convirtió en un argumento político y discursivo de primer orden la necesidad de desmontar el nexo de unión que sus rivales políticos se esforzaban por mantener latente entre las Cortes de Cádiz, su obra jurídica y el progresismo de los años 30. Eso es todo, gracias. Bien, gracias. Bueno, seguimos avanzando y paso la palabra ahora a un compañero de esta universidad, profesor de Filosofía del Derecho, Enrique Víctor de Mora Quirós, que nos va a hablar de Balmes y de su valoración e interpretación del 12. Exactamente el título es Memoria y construcción constitucional en Jaime Balmes. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a intentar ser lo más... Sí, gracias. Voy a intentar ser lo más esquemático posible dentro de tocar los puntos fundamentales que creo que se deben tocar en una exposición sobre esta cuestión. Bien, la aspiración de este trabajo es ofrecer una visión panorámica de cuáles serían los rasgos fundamentales que definen la comprensión balmesiana de los momentos constitucionales de la España del siglo XIX hasta ese momento. Estamos hablando de los años 40 al 46, cuando Balmes escribe sus escritos políticos, los dos tomos de sus escritos políticos. Como digo, la comprensión en Jaime Balmes de esos momentos constitucionales, tanto pasados como presentes, y las críticas a la praxis constitucional y a la praxis política del siglo XIX, que es a lo que se dedica fundamentalmente sus escritos políticos, y las alternativas, o la alternativa que él presenta, el modelo constitucional alternativo que él presenta desde una óptica, digamos, desde una óptica claramente conservadora, claramente autoritaria. El punto de partida de Jaime Balmes para analizar pues todo el momento constitucional de la España del siglo XIX radica, como es natural, en la Constitución gaditana de 1812. ¿Qué es lo que observa Balmes en la Constitución gaditana de 1812? Al analizarla observa que quizás la Constitución de 1812 es el punto de partida a través del cual, nos dice textualmente, pareciera como si todas las demás constituciones, estamos hablando de 1812, y aunque habla de todas las demás constituciones, realmente, bueno, sí, también el Estatuto Real, 1812, el Estatuto Real y la vigente Constitución hasta ese momento de 1837. Y Balmes nos dice que pareciera como si todas las demás constituciones hubieran heredado, hice una cita textual, las enfermedades de su progenitora. Claro, esto nos obliga a hacernos una pregunta: ¿qué es lo que ve Balmes en la Constitución de 1812 como germen de todos los males
o de todos los defectos de las demás constituciones. Bien, para Balmes, la Constitución, en el texto gaditano observa, por una parte, inconsistencia, por otra parte, debilidad, y por otra parte, 3 puntos serían más o menos la crítica fundamental: el carácter contradictorio que desde entonces muestran los textos constitucionales en relación con la sociedad que han de regir. Él pone una serie de ejemplos o ilustra estas afirmaciones con una serie de ejemplos, ¿no? Y nos dice: la Constitución de 1812 es una Constitución que él califica de inspiración revolucionaria y que se articula en medio de una situación social en la que el pueblo español está peleando, está luchando fundamentalmente por el rey. Y consagra una serie de doctrinas, una serie de prácticas del liberalismo más avanzado en aquel momento, frente al pueblo español, que está unido por 2 conceptos, digamos, tradicionales en la lucha contra el francés: el concepto de rey y el concepto de religión. Quizá una cita textual de Jaime Balmes, de nuestro autor, pues ilustre mejor esto que estamos diciendo, que pertenece a sus escritos políticos. Y nos dice: esa obra, refiriéndose a la Constitución de 1812, a la cual se quería imprimir el sello de la inmortalidad, no parece sino que ha sido destinada a ser el juguete de los caprichos de la fortuna. Apenas nacida, murió de mano airada, resucitada en 1820 otra vez, y en breve pereció de muerte violenta. Y cuando volvió a resucitar en 1836, ya no fue para vivir, sino para demandar los honores de la sepultura, que efectivamente le fueron otorgados con la condición expresa de que se había de morir dentro de pocos meses, bien que llevándose el consuelo de que dejaba heredera en la de 1837. Además, dice Balmes, ¿qué es lo que produce dicha Constitución? Dicha Constitución, y ya lo hemos señalado, él lo ha apuntado, es que a pesar de su talante democrático, él entiende que la voluntad del pueblo español no se tuvo en cuenta. Volvemos a una cita textual. Nos dice Balmes: ¿qué puede haber de más amplio en pro de las facultades populares que la Constitución de 1812? ¿Qué código le lleva a la delantera en asentar y aplicar doctrinas democráticas, en consignar derechos, en disposiciones a propósito para revolver las masas y llamarlas a tomar parte en materias de gobierno? Y sin embargo, está fuera de toda duda para todo hombre imparcial y entendido, nos dice Balmes, que nunca fue menos consultada la voluntad del pueblo español y nunca fue menor su influencia en los negocios públicos que en las breves épocas en que ha estado en vigor aquel código. Que si alguno quisiere contradecirme en este punto, solo le diré que dé una ojeada a las sesiones de corte, colecciones de decretos, en una palabra, a casi todos los documentos de la época, y que reflexione un momento si hay allí algo que se parezca a las ideas y costumbres del pueblo español tal como se hallaba entonces. A juicio de Balmes, estas son las razones que han producido, que vienen produciendo los factores de inestabilidad que adornan o que conviven con todas las constituciones que hasta ese momento han estado vigentes en España. Uno de los elementos que Balmes señala como característicos de la debilidad constitucional es la falta de mayorías necesarias del régimen constitucional español. El hecho de que la Constitución no ha sido una Constitución, vamos a decirlo en términos modernos, una Constitución de amplio consenso, sino siempre la Constitución de un partido o de una facción. ¿Qué es lo que ha producido, según nuestro autor, el enfrentamiento constante y las diferentes insurrecciones? El clima español de enfrentamiento y de insurrección. Bien, pero ¿a qué aspiraría la construcción constitucional de Balmes frente a la crítica que realiza a los modelos constitucionales? Con carácter genérico, Balmes habla de que la Constitución debe producir una armonía, debe existir una armonía entre la Constitución y las ideas y costumbres del lugar que se pretende regir, lo que sería la coincidencia del espíritu constitucional con el llamado espíritu del país. Esta idea no es nueva, no es una idea solamente de Jaime Balmes. Ya Martínez de la Rosa, por ejemplo, cuando se fija en el modelo inglés, habla de ese necesario hermanamiento entre los intereses de la sociedad y las instituciones políticas. Por tanto, para Balmes, las constituciones deben ser instrumentos que permanezcan por encima de los cambios políticos, lo cual no impide que, llegado el caso en determinadas circunstancias y previo a un análisis de la necesidad, la Constitución pueda o deba ser reformada. En este sentido, él entiende que la Constitución de 1837 debe ser reformada. ¿Cómo debe ser la reforma? Ya lo apuntamos al principio. En Balmes la reforma tiene un matiz claramente conservador y autoritario.
¿Y qué es lo que para él ha sucedido con la Constitución de 1837 como para que deba ser reformada? Balmes lo que nos dice es que realmente la Constitución, a su juicio, la Constitución de 1837 no ha existido en la práctica, a pesar de que se la ha proclamado vigente, a pesar de que teóricamente se han seguido los pasos y el procedimiento de llegar a la vigencia de una Constitución, en la práctica esa Constitución no ha existido. Ciertamente esto a Balmes le parece un escándalo, el hecho de que una Constitución en la práctica no exista y se vulnere constantemente, nos dice Balmes, es un verdadero escándalo. ¿Por qué? Porque acostumbra a los pueblos al menosprecio de las leyes, y no hay nada más negativo, no hay nada más letal para una sociedad que pretende vivir conforme y civilizadamente con las leyes políticas modernas que acostumbrarse al menosprecio de las leyes. Pero sin embargo, incluso Balmes llega más allá porque nos dice que, a pesar de que es doloroso constatar que en la práctica la Constitución de 1837 no ha existido en la práctica, él entiende que realmente no ha existido en la práctica porque, tal y como estaba conformada la Constitución de 1837, su propia conformación y su propia historia abocaba a esa vulneración constante. ¿Por qué? Balmes apunta una serie de argumentos. Él nos dice, la Constitución de 1837 es una Constitución que se gesta en un clima de violencia, textualmente es hija de la violencia, nos dice Balmes, es la Constitución de un partido, es una Constitución progresista, se articula una soberanía nacional prescindiendo del trono. Para Balmes es esencial en el concepto de soberanía, la clave doctrinal del rey con las cortes, la célebre fórmula moderada, la soberanía nacional prescindiendo del trono, y que incluso nos dice, pero es que incluso si el trono hubiera concurrido a esa conformación de una idea de soberanía o de una articulación de la soberanía, el propio factor empírico de la minoría de edad de la reina quitaría validez a dicha concurrencia, ¿no? Balmes es un fustigador constante de todas esas intrigas y clima de inmoralidad palaciega que se gesta en torno a esos años de minoría de edad de Isabel II. De ahí arranca la propuesta, de todas estas críticas arranca la propuesta constitucional de Jaime Balmes. Una propuesta constitucional donde el trono debe ser, él entiende que el trono debe ser el motor de la reforma, y que pasa por articular un texto constitucional que contenga el menor número de artículos posible. Balmes incluso ironiza con esta cuestión, diciendo que bastaría con que el texto constitucional tuviera solo 2 artículos, ironizando, ¿no? El rey es soberano y la nación en cortes, más o menos, estoy citando de memoria, y la nación reunida en cortes otorga los tributos e interviene en los negocios públicos, pero en fin, con independencia de esa ironía, él es partidario de un texto que contenga el menor número de artículos posibles, un texto excesivamente quizás genérico o una declaración programática excesivamente genérica, a fin de relegar a las leyes secundarias. Él habla de los reglamentos, hoy podíamos entender las leyes ordinarias, los decretos, a fin de relegar a las llamadas leyes secundarias pues determinadas materias que prácticamente, cuando se revisa el elenco de materias que Balmes entiende que deben ser reguladas no constitucionalmente sino por leyes secundarias, pues prácticamente están todas, ¿no? Imprenta, derecho de petición, la uniformidad de códigos, tribunales, ayuntamientos, diputaciones, ejército y milicia nacional, prácticamente lo que hoy en un texto constitucional moderno se articula, ¿no? Y al mismo tiempo una configuración distinta de las Cortes que refleja esa idea que refleja una idea de cortes estamentales donde estén llamados los grandes intereses de la nación. Esa configuración distinta de las Cortes pasa por la articulación de 2 cámaras, Senado y Congreso, y tanto como Balmes es excesivamente vago e impreciso en definir ese texto constitucional, es bastante preciso en articular las características que deben tener las personas llamadas a esas Cortes. Por lo que respecta al Senado, Balmes entiende que el Senado debe ser el lugar donde estén representados lo que él llama las influencias morales y materiales, fundamentalmente la religión y la riqueza, que pasaría por la presencia en ese Senado de un alto clero de arzobispos y obispos, con la particularidad de que no todos, ni que sean elegidos por el rey, sino elegidos por ellos mismos, por un Senado donde esté presente la nobleza, la grandeza de España en número máximo de 25, con unas características de propiedad y con unas características económicas precisas. Por lo que respecta a la nobleza, 300.000 reales de renta y una edad mínima de 30 años. Por lo que respecta a otro de los elementos sociales, los grandes propietarios, con una renta mínima en bienes raíces de 150.000 reales,
y lo que Balmes denomina otras clases, con la condición de que al menos la mitad de las rentas en bienes raíces, 100.000 reales de renta, al menos la mitad en bienes raíces. Y un congreso donde estén representados aquellos cuya renta en bienes raíces sea al menos de 20.000 reales. ¿Cuáles serían los elementos más significativos? Ya para terminar, no sé si voy muy deprisa, pero voy cumpliendo... Vamos un poquillo ya mal de tiempo, pero vas vale, en tu tiempo. Bueno, vale, perfecto. ¿Cuáles serían los elementos más significativos de esta concepción representativa de Jaime Balmes? Bueno, para no extendernos efectivamente, aquí hay un cúmulo de influencias y de doctrinas que están presentes, bueno, pues en todo el siglo XIX, incluso un poco más allá, ¿no? Hay una identificación que, bueno, ya entrar aquí sería enormemente prolijo, hay una identificación por cómo articula la composición de las Cortes, una identificación muy característica de las doctrinas, del doctrinarismo, de ciertas, del conservadurismo inglés, por ejemplo, representado por Burke, incluso de la tradición cívica del republicanismo, Jefferson y los padres de la patria americana, la identificación del hombre virtuoso con el propietario enriquecido con el esfuerzo, ¿no? Hay también influencias del pensamiento conservador, de Bonal, el vizconde de Bonal, habla de la idea de hombre propietario como hombre social, del doctrinarismo de Guizot, del pensamiento conservador de Burke, e incluso, como he dicho, de la tradición, de cierta dimensión de la tradición del republicanismo cívico, los padres de la patria americana, Jefferson, y toda la idea del hombre propietario como hombre representante, como hombre dedicado a la política. Nada más, muchas gracias. Bueno, damos paso a la última intervención, que es la de Claudio Hernández Burgos, que viene de la Universidad de Granada, y con él damos un salto en el tiempo al franquismo y al uso, a la manipulación que hizo de la Constitución de 1812. El título de su intervención es La creación de la raza, la guerra de la independencia a medida del franquismo. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores y a la moderadora bueno, pues, toda su comprensión de que esta comunicación escape tanto de los límites cronológicos del Congreso. Pero bueno, aprovechando un poco también que el término memoria estaba dentro del título del Congreso, pues también he metido esto y espero que sirva. Creo que es muy ilustrativo de lo que va a pasar en los dos siglos, siglo XIX y siglo XX en la historia de España. Bueno, tengo que hacer unas reflexiones previas que creo que son necesarias para entender cómo va a utilizar el discurso, cómo va a ser el discurso del régimen franquista y cómo va a configurarse. Parto de la concepción de que el régimen franquista bebió fundamentalmente de dos tipos de pensamiento. El pensamiento reaccionario español, que se iba a ir viendo durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, que formaba parte, pues eso, de muchas revistas. Por ejemplo, Acción Española será su máximo digamos, exponente, y también todas las doctrinas estas de la Iglesia, del ejército, doctrinas reaccionarias y conservadoras. Pero al mismo tiempo también el franquismo bebió de otra fuente, como fue la de los fascismos, que entonces estaban triunfantes por toda Europa y que sus doctrinas, al calor de la guerra civil española, pues van a triunfar y van a darle ciertos perfiles al franquismo que perdurarán durante años. Entonces, con todo ello, quiero decir que el franquismo fue un nuevo Estado, no fue nada viejo, tampoco fue nada totalmente nuevo como los fascismos, pero fue algo diferente, y por eso tomo la definición que han utilizado algunos historiadores como de régimen fascistizado, en el que el proyecto fascista estaría subyugado al resto de proyectos, por el partido, al Estado y al gobierno. Bien, toda esa ideología, todo ese discurso que se va a conformar durante la guerra civil va fundamentalmente a traducirse por vía de algunos instrumentos, como por ejemplo el cine, la prensa, la propaganda, los libros de texto, pero también la configuración de un nuevo calendario festivo y marcando unas fechas clave que serían para el franquismo
pues los hitos a celebrar por el resto de la ciudadanía española. En ellos, el espacio público, los actos, los discursos, todas estas, digamos, tribunas que van a utilizar en el espacio urbano, van a ser fundamentales a la hora de movilizar a la población. Hago dos advertencias respecto a esto. La primera, que yo no considero que el régimen franquista fuera movilizador, no por lo menos al estilo de lo que fueron los otros regímenes fascistas de Europa. Y la otra, que tampoco creo que estos discursos sirvieran únicamente para movilizar a la gente por sí solos, ¿no? Pero sí que tuvieron una cierta eficacia y eso es lo que quiero manifestar. Entonces, en esta comunicación, como pongo ahí, voy a tratar de ver cómo el 2 de mayo fundamentalmente y la Guerra de la Independencia fueron utilizadas por el régimen franquista a lo largo, pues, fundamentalmente de la Guerra Civil, pero también en la posguerra española. Esto es lo que he contado. Bien. A partir de aquí, lo primero que tenían que hacer el régimen franquista era, y desde los inicios lo hizo, era definir una política del pasado. En esa selección del pasado, por supuesto, se tenía que decidir qué hitos y qué personajes y acontecimientos de la historia iban a ser recordados y cuáles no, ¿no? Por supuesto, el siglo XIX, la institución libre de enseñanza, todo lo que tenía que ver con el liberalismo, que había marcado todo ese siglo XIX, pues iba a formar parte del olvido y de la memoria del franquismo. Mientras que otros acontecimientos, figuras por ejemplo como Viriato, el Cid Campeador, acontecimientos como el descubrimiento de América o por ejemplo los sitios de Numancia, la resistencia numantina, o por ejemplo fechas como 1808, la Guerra de la Independencia, pues sí formarían parte de esa memoria del franquismo que transmitiría a los españoles. Por supuesto, el franquismo no fue el primero que utilizó este tipo de mito y el que miraba al pasado y a esa época de la grandeza de España, sino que ya durante el siglo XIX y parte del siglo XX pues otros pensadores lo hicieron. Por ejemplo, Ramiro de Maeztu, en las páginas de Acción Española, se lamentaba de que llamaran cavernícolas a los españoles amantes de la gloria del pasado. Y por tomar una referencia de tipo fascista, Jiménez Caballero hablaba de que era hora de terminar con los pesimismos españoles y prepararse para el resurgimiento hispánico de batallas como Covadonga, Las Navas, Granada o Lepanto. Esta mirada al pasado fue fundamentalmente útil durante toda esa guerra civil, como digo, para movilizar a la gente y para lograr adhesiones de la población. Como digo, no creo que sea suficiente para movilizar a la población, pero sí que tuvieron una cierta utilidad a través de todos los mecanismos de propaganda que el régimen utilizó. El mito de la Guerra de la Independencia, por supuesto, fue uno de los más útiles durante esa contienda. En primer lugar, porque se definió la guerra como una batalla de dimensiones colosales. La definición como cruzada religiosa, por ejemplo, por parte de la Iglesia, o la de guerra de liberación, o de guerra de reconquista, eran términos que al fin y al cabo hablaban de una batalla que estaba solo al alcance de unos pocos, ¿no? De una epopeya de la raza, como se definió en muchas ocasiones, y por tanto la guerra civil, la guerra de independencia venía pues perfectamente en sintonía con esta nueva concepción. La guerra de la independencia no fue utilizada solo por el bando franquista. Yo aquí solo trato el bando franquista porque, así podemos ver la evolución después de la guerra civil, pero por supuesto fue mucho más utilizada en algunos aspectos por parte del bando republicano. Aquí tenéis estos carteles, por ejemplo, el libro de Santiago Carrillo, este discurso, Fuera el invasor de nuestra patria, que tenía que ver mucho con esa guerra contra el invasor francés de 1808, y aquí el hermanamiento entre 1808 y 1936, de nuevo por nuestra independencia. Pero también, como digo, en el bando franquista esa guerra se va a utilizar. Tengo un discurso aquí de la Pasionaria. Ella decía: la guerra ha roto rápidamente esos marcos para transformarse en una guerra de la independencia, todo el pueblo en pie para impedir que nuestra patria sea hollada por la pezuña sangrienta de los rapaces extranjeros. Quiero decir que ese discurso fue muy útil, sobre todo en lo del levantamiento popular del 2 de mayo para la República Española. Frente a ello, el franquismo utilizó de una forma muy diferente la guerra de la independencia, pero también con fines movilizadores de cara a la lucha. En primer lugar, he establecido una serie de paralelismos
Los dos, por ejemplo, los dos conflictos, 1808 y el de 1936, eran conflictos religiosos, tenían una dimensión religiosa. Durante la Guerra de la Independencia los patriotas habían luchado por la religión. Durante la guerra la guerra de civil, evidentemente el componente religioso se vio mucho más presente. El discurso franquista veía en la contienda de 1808 una lucha también por la fe católica, por la religión católica contra las tropas napoleónicas. José María Pemán, por ejemplo, desde uno de sus libros, hablaba, al igual que lo hizo en 1808, España volvía en 1936 a levantarse en su papel de guardiana de la esencia del espíritu y la civilización cristiana. Esta dimensión religiosa era porque se consideraba que España era sustancialmente católica, que la religión católica era connatural a la patria española. El periódico Ideal, el periódico granadino, unía estas dos hazañas y decía: la España de ayer y de hoy se han dado el abrazo de la redención, demostrándole al mundo que España no es un pueblo fácil de conquistar. Así también se volvía a retomar ese mito de la resistencia española, que es capaz de, las personas, los ciudadanos españoles son capaces de resistir hasta la muerte por la independencia de su patria. Pero junto a esta dimensión religiosa, por supuesto, también la guerra de la independencia era una guerra contra el enemigo, ¿no? Era una guerra contra el invasor. En la guerra de la independencia se habían ya hecho estos discursos desnacionalizadores y deshumanizadores del enemigo. Por ejemplo, he tomado un texto de Ronald Fraser que toma sobre la comparación de los dos, y habla de que hablaban de los franceses como un anfibio entre hombre y figuera, un tirano cubierto de crimen, el anticristo, el aborto de un islote, un monstruo vomitado por el infierno. O sea, esos caracteres le daban a los franceses en algunos discursos de la prensa española del momento. Y en cuanto al afrancesado, pues muchas veces se le privaba de su nacionalidad española. Pues bien, estos mismos discursos durante la guerra civil van a ser llevados ya hasta el paroxismo, hasta el punto en que la difusión de las atrocidades de los que llamaban rojos, la imagen de este enemigo, pues van a llegar a límites insospechados, ¿no? En primer lugar, se hablaba de ellos en los periódicos, en la prensa del momento. Decían: han dejado de ser españoles, no lo son, no tienen patria, hospicianos del mundo, les llama Pemán. También se les daba unas especiales características también, como bestias salvajes, rojos que eran fríos como reptiles, carniceros como hienas, una serie de términos que ahora no hay tiempo de comentar, pero que fueron una expresión de la guerra contra una persona que había dejado de ser española, que era Rusia contra España, y esa imagen de Francia contra España también le servía al franquismo. Bien, pero había una diferencia entre ambas gestas que el franquismo no quería olvidar. La guerra de la independencia había sido un acto heroico, pero a juicio de los ideólogos del régimen franquista había sido desperdiciado, porque todo el siglo XIX había sido liberal y demostraba que la guerra y el esfuerzo, la sangre de esos mártires de entonces, de 1808, pues no había sido fecunda. Lo decían así la prensa también del momento. Decía: el 2 de mayo pertenecía al catálogo de las grandes realidades históricas y la época siguiente al de las más humillantes. Pemán mismo decía: supimos vencer a los franceses, pero no supimos vencer a los afrancesados. Y ahora cogía ese paralelismo y hablaba: hay que vencer a los rojos y también a los enrojecidos. Eso lo decía en su arenga de guerra José María Pemán. Bueno, en todo esto, la diferencia que veían en esas dos contiendas era la de tener un líder, ¿no? Ahora se tenía un caudillo, y ese caudillo iba a ser el que iba a posibilitar que España no cayera en los mismos errores que el pasado y pudiera crear una España fuerte y nueva y volver a la grandeza de la patria. Eso a juicio del franquismo. El 2 de mayo, por supuesto, fue el mito fundamental para el franquismo,
en estos momentos, el 12 de abril del 37, en una fecha que por supuesto no es aleatoria, es a 2 días de la fiesta de la Segunda República, el franquismo proclamaba el 2 de mayo como la primera fiesta nacional y frente a ello quitaba las fiestas republicanas. Era una forma también eso, de tapar el pasado republicano, por supuesto, y lo decía así, decía: no es posible dejar con subsistencia hasta el señalamiento de las festividades nacionales aquellas que carecen del contenido propio, se revisten de un carácter marxista o se marcaron para mediatizar páginas de nuestra historia que lentamente se trataba de borrar en la auténtica conciencia de nuestro pueblo. De esta forma, el 11 de febrero, el 14 de abril y el 1 de mayo quedaban suprimidas y el 2 de mayo quedaba como fiesta nacional. Bueno, la fiesta, evidentemente, ese acontecimiento festivo era muy útil para forjar identidades colectivas, para romper también la cotidianidad de una vida marcada por el hambre, la posguerra y todo eso a partir de 1936 en las zonas que estaban en la retaguardia franquista. Y lo que quiero aquí transmitir es que esas fiestas no se construyeron solo desde arriba, sino también el pueblo muchas veces actuó. La dimensión religiosa de muchas de ellas, o folclórica, hizo que el pueblo viera esto como una vía de escape. Por ejemplo, el historiador Michael Richard ha hablado de cómo algunas presas republicanas, habiendo destrozado santos, habiendo hecho actos anticlericales, después sentían un determinado fervor por una virgen o santo en cuanto a la Semana Santa. Esas contradicciones hacen que muchas veces estas fiestas pues, fueran fabricadas tanto desde arriba como desde abajo, desde el Estado como desde el pueblo. Bueno, en cuanto al 2 de mayo, lo primero era quitarle todo el sesgo republicano y liberal. En primer lugar, por ejemplo, desde el periódico Gijones La Voluntad se decía: la fiesta del 2 de mayo ha recobrado por fin su significación, ni morriones, ni espingardas, ni el chinchín del himno de griego. Decían un poco que no querían escuchar ese himno y ese tipo de cosas. Y decían, Antonio Tobar hablaba, por ejemplo, de que el 1 de mayo había sido privilegiado en lugar del 2 de mayo, y que el 1 de mayo estaba marcado por la bandera y la borrachera por la Casa de Campo de Madrid. Era la diferencia entre los dos episodios. Bien, a partir de 1937 se empieza a celebrar. En ese año se hacen fundamentalmente en las ciudades españolas lecciones a los niños sobre la guerra de la independencia, además de una función religiosa, en un tono pues marcadamente fascista por el momento, con banderas de Alemania, banderas de los países amigos, como los llamaban, y a partir del 38 pues queda en manos de Falange Española. Yo creo que mi hipótesis es que queda en manos de Falange Española porque era una de las festividades que menos connotaciones religiosas tenía, dentro de que las tenía, y en segundo por eso que era un levantamiento popular y Falange le daba una gran importancia al pueblo español. El lugar de celebración que se va a elegir para esta fiesta va a ser o bien la Cruz de los Caídos, donde se recordaban a ambos mártires, a los del 36 y a los de 1808, o bien, por ejemplo, la Falange sevillana optaba, por ejemplo, por ofrendar una monumental corona con lazos de los colores nacionales y del movimiento ante la estatua de David. Pero a partir de cierto momento se van a empezar a construir, como tenéis ahí en la foto, obeliscos en todas las ciudades españolas en conmemoración de ambos héroes, los héroes del 1808 y el 36, como solía rezar una placa en cada uno de estos monumentos. Pasaban los falangistas haciendo guardia toda la noche en torno al monumento y después se daban discursos en los que se destacaba el carácter ejemplificador de la gesta del 2 de mayo para seguir ahora por las nuevas juventudes de España. A partir de cierto momento, que es cuando las potencias fascistas caen en Europa y empieza el régimen a maquillar un poco toda esa retórica fascista y esa parafernalia, la celebración también cae en el olvido, por esa misma asociación que había producido entre Falange y el 2 de mayo. Al caer en el olvido, ya, por ejemplo, en Granada se celebra solo una pequeña misa en la Capilla Real en 1948 y un año después se reduce el acto al hogar del Frente de Juventudes, eso sí recordando el valor heroico de ese esfuerzo que hubo en el 2 de mayo para ser seguido ahora en la Nueva España. Claudia, perdona, ya vamos un poquillo mal de tiempo. Vale. Finalmente, para concluir, digo que a pesar de que la fiesta cayó en el olvido,
hubo muchos ámbitos donde el recuerdo permaneció vivo. Por ejemplo, en el cine, ahí tenéis las dos películas así que se hicieron más importantes, Agustina de Aragón y El tambor de Bruch. Y también en el establecimiento de cátedras, la más famosa de ellas es la Cátedra Palafox, que se creó en Zaragoza, que sirvió para dar conferencias de eclesiásticos nuevos falangistas que dieron conferencias muy patrióticas. Y finalmente, algunas disposiciones legales, por ejemplo, el 13 de julio de 1958, aprovechando el 150 aniversario de la batalla de Bailén, se decía pues que más o menos había un decreto que la establecía como oficial la conmemoración de esa batalla, y para que el esfuerzo del general Castaño fuera símbolo de esa raza y de esas gestas heroicas que solo está al alcance de hombres singulares como los españoles. En consecuencia, en conclusión, lo que voy a decir únicamente es que la guerra de la independencia, como otros mitos, duró lo que duró, es decir, fundamentalmente durante la guerra civil y los primeros años, y a partir de entonces se redujo a libros de texto y ámbitos como los aquí señalados. Y ya está, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los comunicantes por los contenidos, por el ajuste al tiempo, por las prisas que he metido algunos, ¿no? Y bueno, realmente son y 10. Vale. Bueno, pues 5 minutos de coloquio. Hemos hecho un recorrido, creo que interesante, desde el entusiasmo pleno y la confianza ciega en la constitución de los periodistas del Conciso, ¿no?, hasta llegar a esta última, también muy interesante comunicación, pasando por la visión y la interpretación que hicieron los primeros liberales de la primera mitad del 19. Imagino que hay alguna pregunta o algún comentario que hacer. Parece que no. Sí, Gonzalo. Yo tengo una curiosidad sobre la presentación de Claudio. Sí. Él ha hecho un paralelismo entre la guerra de independencia, los mitos de la guerra en el fascismo, y yo he hecho en falta la monarquía, ¿no? Que sí, y sobre todo si ha mencionado a Tapemán. Nadie recuerda que en el 8 se luchaba por el rey, por la monarquía, por... Bueno, en esos momentos de que no está muy claro exactamente qué va a ser España, bueno, recordemos que en el momento del alzamiento nacional, los primeros meses hasta se sacan banderas republicanas, ¿no? Y se dan situaciones tan paradójicas como que se levante el saludo fascista al himno de Riego. Entonces, estas cosas llamativas hacen que no se pueda hablar en estos momentos de la monarquía, no hacen referencias monárquicas en los discursos, pues que yo tenga, simplemente al alzamiento nacional, al valor del pueblo en armas, transformando mucho lo que fue en realidad y quitándole todo su tono liberal. Eso es lo que te puedo decir. ¿Por allí? Sí, no. El 18 de julio fue principio, contra el gobierno del Frente Popular. Sí, sí. Contra la República y para establecer contra el gobierno, completamente contra el Por ahí, sí. Y para el profesor de Moro, cuando habla de Balmes, del hombre virtuoso, o nos relaciona enormemente con el rico honesto, parece que aquí hay introducida una idea protestante, ¿no?, de la unión entre la riqueza y la honestidad, que en un hombre tan católico como Balmes resulta un poco sorprendente, aunque usted ha hablado de otras influencias políticas que le llegan a él que fue. Sí, lo que creo es que yo creo que ahí Balmes no está influenciado por él, o a lo mejor sin saberlo, sin quererlo, ¿no? No está influenciado quizás por esa vertiente de la concepción protestante, la que luego, bueno, toda esa concepción que luego nos explicó tan excelentemente Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo creo que Balmes le da un sesgo católico, ¿no? Le da una interpretación católica a esa unión entre la riqueza y la virtud, ¿no? Sí, muy breve. No, con relación a esto, a su pregunta, me parece que hay en la tradición del republicanismo cívico, hay una diferencia, es distinta a la del republicanismo calvinista, por ejemplo, ¿no?
hay una referencia en la virtud cívica está concebida de otra forma. Esto es, el valor de la propiedad, en tanto que forma como condición de autonomía del sujeto, como condición para su independencia civil, que esa es la tradición calvinista democrática, y la tradición del humanismo cívico o del transhumanismo católico, a la que puede pertenecer Balmes, es la tradición que invoca la propiedad como posibilidad para intervenir en la ordenación de la vida social y tiene un matiz claramente conservador. Bien, pues vamos a dar por terminada la sesión de comunicaciones. Les emplazo dentro de 10 minutos para la siguiente conferencia y nada, les deseo que sigan disfrutando de la mañana.